Siendo niño me decían Chillito en los montes de Morazán. Y tú sabes que un niño ama la tierra, ama el río, la lluvia, las flores, los pájaros, las frutas. Cuando tu madre espera que amanezca, te va a dar café con pan, tu mamá te apapacha. Cuando truena fuerte que ya va a llover, tu mamá también te abraza. Y esa es una alegría que no puedo ocultarla, de haber vivido, aunque sea hasta los 8 años, compartir esa parte con niños, con niñas, con gente conocida en mi cantón y gente que no volví a ver. Octubre del 79 yo estaba en la casa cuando a mi padre le dijeron que escuchara la YSKL porque estaba dando noticias de más de 20 personas masacradas por la Policía Nacional. Y así fue como mi padre puso la YSKL ya como a las 12 del mediodía y escuchó los nombres de sus hijos. Ellos fueron asesinados aquí en San Salvador, en la calle El Cochinito, y mi madre es asesinada 4 meses después en el cantón de donde somos originarios con mi hermana Dora, con 3 meses de embarazo. Mi vida, mis miedos a la ciguanaba, al duende y al cadejo cambiaron cuando mi burbuja en la que yo vivía en el cantón, con mi familia, mi alegría, mi nido, ya lo vi invadido por ruidos de militares, paramilitares, soldados, comandos, aviones, helicópteros, patrullando el lugar, buscando guerrilleros. Y cuando empiezas a ver esa otra situación, que tus miedos a la ciguanaba y estos seres mitológicos ya no son los miedos, desaparecen por un miedo real a que te maten, que aprendías también a rodarte, parapetarte, buscar un hoyo, buscar un palo, buscar una trinchera, buscar una zanja natural para protegerte, pero sabías que en cualquier momento te podía pasar algo porque habían compañeros y amigos tuyos que te decían, mira, a fulano lo mataron ayer, va. Acordate que a los salvadoreños nos impusieron la guerra. Monseñor Romero siempre quiso evitar la guerra, no la escuchamos. Ir a la guerra significaba desangrar a los más humildes, dicho y hecho. Arrastramos muchos males del pasado que hacen ver que seguimos en una sociedad con heridas abiertas. Y bueno, viene el fin de la guerra, y el resumen de la guerra para mí son 6 hermanos muertos, mi madre, no te voy a mencionar los demás familiares, porque cualquiera puede pensar que uno busca dar lástima. Te surgen muchas preguntas y entre otras es, ¿voy a seguir con armas? Yo nunca fui fanático de las armas. Empuñé un arma en un cierto momento que fue distinto, ¿va? En defensa de la vida. Y yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Y lo que aprendí fue a usar armas, ¿va? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer tú? Sentir la paz tú. Y sentir esa capacidad de perdón a nivel colectivo, a nivel individual, inculcarle a tu familia eso. Porque son valores que aunque vayas a la tumba, siempre te van a recordar por eso. Porque supiste perdonar. Me siento tranquilo, mis muertos van conmigo, mis hermanos van conmigo, mi madre va conmigo. Escribimos con un amigo, Sebastián Escalón, 7 gorriones, dedicado a ellos. Y qué muestra más clara que lo están leyendo niños de 12, de 13, de 14, de 20 años y me dicen, Chillo, es una enseñanza que yo no la esperaba en un libro con ese tono humano, reconciliatorio. Entonces, ¿cuál es la lección? Que hay que vernos como hermanos. Aquí nacemos, aquí respiramos, aquí morimos. No tenemos otra alternativa, no tenemos otro planeta. Creo en el Padre y en el hombre, pero no creo en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué? En las mareas sobreviven las ballenas con radar. ¿Por qué? ¿Por qué? Allá en tu patio hay una niña que comienza con muñecas a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigía.